Mire, tío Alberto, estas rajitas con queso, pimiento morrón, luego chorizo, supongo que es epazote, y luego acá con champiñones, epazote. ¿Y sabe para qué, tío Alberto? Para hacer unos deliciosos, exquisitos esquites gourmet. Nada más con la mano de la diosita del Tulyehualco. Deme la mano. Ay, esta mano es mágica, porque ¿cómo le hace? Y forma... ¿Ya vio? Así como curveándola para que agarre sazón, ¿no? Sí, un buen sazón, que sepa rico y les gusta a los demás. ¿Eso de qué es? Este es de rajas, de morrón con queso, No, aquí platíqueme primero, que se me antoje, porque mire, tiene quesito, ¿no? Este es de morrón con queso y lleva su quesito, aquí se lo puede echar. Y este es de longaniza con chilito rojo. A ver, ya me saltó. Le voy a dar para que... No, porque si no, luego ya no voy a poder hablar. Bueno, para que una probadita, tío Alberto, así pequeñita, ¿no? Allá está doña Teo. No, ella es su hija. Ah, la hija de doña Teo. Que no vaya a ser como cuando uno se mete bien caliente la cosa y se quema uno el qué. Bueno, ¿para qué les cuento? A ver. Está muy caliente eso. Está muy caliente. No, pues si le soplo. Ya se me antojó, miren nada más, tío Alberto. Qué rico. Y huele. Ay, huélalo, tío Alberto. Mire, qué sabroso. ¿Y de quién es la receta de esta delicia? De doña Teo. De doña Teo. A ver, usted, dígame, ¿usted está haciendo aquí hirviendo el grano del maíz? Pues bueno, este grano de maíz es el más tradicional aquí en Tulyehualco, que es el natural. O sea que hasta el maíz es de Tulyehualco. Por acá se siembra, bueno, ¿no? Sí. ¿Y ya luego lo cose al elote o qué? No, incluso, bueno, nada más sería de que es el grano de elote, el caldo, el epazote y a hervir y así lo damos. Pero ya también inventaron platillos como el de con queso con pimiento morrón. Sí, el de pimiento morrón con queso, el de longaniza y el de champiñones. El de longaniza, ha de saber. Sí. ¿Y el de hongo con epazote? Sí. Ese es bien de por acá, ¿no? Sí. Bueno, incluso todo tipo de esquite lleva epazote para que le dé el sabor. Pero con los honguitos que son muy tradicionales de los aztecas, ¿no? Sí. Miren, acá está la tía. ¿Usted es doña Teo? Su mamá. Usted la de la receta secreta. Pues no tan secreta, pero pues ya con el tiempo mi mamá nos ha ido enseñando. ¿Y qué? Si no es indiscreción, ¿qué? Este es chile atole. Chihuahua. Este es chile ¿Eso qué es? Chilatole. A ver, mire, si lo gusta probar. Este es un atolito de masa. Se bate la masa, se hace el atolito, se cose cuando ya está en el hervor. Lo que se hace, se compra el elote, se rebana y se le agregan los granitos de elote. Cuando el elote ya está cocido, que son los granitos, se le licúa epazote y chiles verdes. En sí se hace con guías de calabaza, la cual no es temporada de calabaza criolla, como le nombramos aquí en Tulyehualco. Sí, entonces como no hay guía de calabaza, se le licúa epazote y chiles verdes. De preferencia el epazote verde para que tome ese color. Bien sabroso. La sal y el picante ya es a gusto de la persona, no lleva absolutamente nada de grasa. ¿Por qué? Porque si lleva algún tipo de grasa, entonces como va la masa, el atole de masa, pues se cortaría. Bueno, pues como dicen por ahí, ya aquí en la Plaza Quirino Mendoza, de los esquites más deliciosos que hayamos probado en la Ciudad de México. Y mire que hemos andado en varios lugares. Y luego esta cosa tan maravillosa. Es chile atole, es como le vuelvo a comentar. Así se le nombra. ¿Cuál es su nombre? Chile atole con grano de maíz. Grano de maíz. Yo ya se los enseñé. Aquí están las descendientes de doña Teo. Para que vea que hay lugares en el sur de la Ciudad de México que son tradiciones y oficios y artesanos que vale la pena
reconocerlos. Miren, nada más, ¿no se les antojan? Ay, doñas Teitos. Bueno, ahorita nada más deje que el tío Alberto se ponga a trabajar y se va a acabar todo. Dice que no el tío, pero ahorita le da de chorizo y va a ver cómo sí le va a gustar. Ahora sí, como dicen por ahí, échale un ojito a todos estos manjares que son de nosotros, pues. Ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es comer esquites de pimiento morrón, de quesillo, de chorizo con epazote, de hongos con esquites. Y esta delicia que se llama chilatole. Ahí nos estamos viendo.